Amén. Que el Señor nos bendiga. Daremos inicio a nuestra escuela dominical en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo haremos orando a nuestro Dios. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Porque tu amor es grande y tu misericordia, Señor, la renuevas día a día, Señor. Te ruego en esta hora, Señor, tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, nuestro pecado, Señor. Dirige nuestras vidas, Señor. Condúcela bajo tu misericordia, Padre mío. Te ruego, Padre, que por cada uno de mis hermanos que se ha congregado en esta hora, Señor, bendíceles ricamente, Señor, así también como a nuestros pastores, Padre mío. Tu gracia sea también sobre ellos, Señor. Guarda este servicio, Padre. También oramos por los misioneros, predicadores, Señor. Misioneros por lo largo de todo el mundo, Señor, andan predicando tu evangelio. También tu bendición sea sobre ellos, Señor. Te agradecemos todas tus misericordias, Señor, todas tus bondades, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Busque la palabra del Señor, mis hermanos. Está en San Juan 11, del versículo 45 al 53. San Juan 11, del 45 al 53. Y la enseñanza de nuestra palabra está en San Juan 11, del versículo 53 y 54. Y le daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Así le dejamos así. Todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdotes aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en unos a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y el texto de nuestra enseñanza es el mismo 53 y 54. Y le doy también lectura en el nombre del Señor. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Amén. La primera parte de nuestra enseñanza es que dice: Jesús causa división. El segundo punto que tomaremos, el segundo y tercer punto de nuestra enseñanza, nos hablará de la muerte de Jesús profetizada. Y el tercer punto es la peor decisión que pudieron tomar acerca de Jesús. Vamos al primer punto, cuando dice: Jesús es causa de división. Esto es los primeros, aquí en la lectura del versículo 45 y el 46. Porque muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. De los mismos que creyeron, había otros que no creyeron. Y por eso dice la palabra del Señor que Jesús causa de división. No es que Jesús divida a la gente, sino que la gente se divide a causa de Jesús. Porque a Jesús le debemos de creer, de servir. O somos, como podríamos decirlo en buen chileno, o somos o no somos. La presencia de Jesús siempre es controversial. Eso es lo que Juan nos ha enseñado en esta sección del Evangelio. Frente a un mensaje y actitudes claras, hay solamente dos opciones que tomar. O se cree en él, optando por un señorío, o no se cree en él, optando por el señorío y el poder religioso corrupto. Estos hombres tenían dos decisiones: o servir al Señor o servir
a un gobierno religioso y corrupto. Los judíos que habían llegado al hogar de las hermanas de Lázaro habían visto lo que había hecho Jesús. Creyeron en él. Esa fue este fue un acto irrefutable, hermano, de que Jesús era el Hijo de Dios, porque Jesús fue capaz de levantar a un muerto, hermano. Cuando le dice, Lázaro, ven fuera, ya el hombre llevaba 4 días en el sepulcro. Pero a la voz de Cristo nadie se resiste, hermano. Cuando Dios le habla al hombre, cuando le habla a la mujer, el hombre y la mujer no se pueden resistir, hermano, a la voz del Señor. Hay de aquellos que se resisten, hermano, y hay de aquellos que se resistieron para poder confabularse y poder llevar esta información de las señales que Jesús hacía, hermano. Pudieron llevarla ahí ante el Sanedrín, hermano, y decir lo que Jesús hacía. Y aquellos hombres se empezaron a preocupar, hermano. En vez de alabar y bendecir el nombre del Señor, se preocuparon, porque Jesús estaba poniendo en peligro su gobierno religioso y corrupto, hermano. Su lugar de privilegio estaba tomando peligro, hermano, porque creían que Jesús era el rey de los judíos. La gente le llamaba el rey de los judíos. Y esto llevaba una sedición hacia Roma. Y los romanos, ellos pensaban y creían que Roma iba a invadir esa ciudad, iba a terminar con ellos y con el templo. Hicieron caso omiso al rey, a su Señor, a su Salvador, y lo rechazaron, hermano. Entonces aquellos hombres, hermano, rechazaron al Señor. No le buscaron. Y en lugar de buscarle, de amarle, de servirle, hicieron un plan para darle muerte a Jesús. Mira, hermano, ayúdenos al Señor a podernos guardar para Él, a poder ser hombres y mujeres, hermano, ser abiertos, transparentes en el Evangelio, hermano, y no ser causa, hermano, de vergüenza para el Evangelio, para que por nosotros, hermanos, otros se pierdan, por no seguir nosotros un buen camino, no seguir a nuestro Salvador, otros se puedan perder, hermano. Y aquí estos hombres, hermano, siguieron el ejemplo del pecado y de la maldad, hermano. Nosotros tomamos una decisión de servir al Señor, cueste lo que cueste, aunque nos cause dolor y aflicción, hermano, pero vamos a seguir siéndole fiel al Señor, porque el Señor dio su vida por nosotros, hermano. El Señor nos reconcilió con el Padre, y esto es causa de gozo para cada uno de nosotros, hermano. Entonces estos hombres, algunos de los judíos que viendo, dice que viendo no ven, dice, son muertos, buscan la muerte. Acuden a los fariseos para buscar algún refuerzo en su incredulidad. No se hallan contentos de lo que Jesús haya sido capaz de crear al hombre nuevo. Dice, no se hallan contentos de que Jesús haya sido capaz de crear al hombre nuevo, a una nueva criatura, hermano. Porque Jesús transformaba vidas. Jesús, todo el que venía a Él ya no era el mismo, hermano. Todos esos hombres eran transformados y cambiados, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces estos hombres, hermano, para muchos de los espectadores este milagro proclama la manera inconfundible la deidad de nuestro Señor, y creyeron en Él. ¿Quién, sino Dios, podría llamar a un cuerpo del sepulcro después de haber estado muerto durante 4 días? Este es el efecto de un milagro en la vida de una persona. Depende de su condición moral.
Si el corazón es malo, rebelde e incrédulo, no creerá aunque vea a uno resucitado de los muertos. Y esto sucedió, hermano. Algunos de los judíos que fueron testigos del milagro no estaban dispuestos a aceptar al Señor Jesús como su Mesías, a pesar de una prueba tan incuestionable. Por eso Jesús causa división, hermano. Por eso este Jesús que dio la vida eterna por nosotros, hermano, es para que nosotros le creamos, le sirvamos y le sigamos, hermano. Vamos ahora a pasar a otra parte, hermano, cuando dice que la muerte de Jesús fue profetizada. Y esto está en San Juan 47 y al 52, cuando nos dice: los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Mira, hermano, en vez de haber corrido hacia Cristo Jesús, en haber corrido hacia Él, hicieron planes, hermano, para darle muerte. Este pueblo, hermano, terco de corazón, terco de mente, hermano, aún viendo los milagros del Hijo de Dios, la deidad del Hijo de Dios, no creyeron, hermano, y le procuraron matar, hermano. Crearon una maquinación, hermano, para darle muerte a Jesús. Y trataron cómo planear. Y vino el sumo sacerdote, Caifás, y le dice: ustedes no han entendido nada. Es necesario que un hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. Mire la tremenda profecía, hermano. Era necesario que muriera uno por todo Israel y no que muriese toda la nación, hermano. Y esto se le fue dado de parte de Dios, hermano. Si los caminos del Señor son inescrutables, hermano, porque el Señor tomó ese medio, hermano, y no tomó a ese hombre para que se volviese a Jesús. Ese hombre habló en el nombre de Dios, hermano, y profetizó que un hombre debiera morir por la nación. Y este era Jesús, hermano. Este era nuestro Señor Jesucristo, que tenía que dar su vida por cada uno de nosotros. Bendito sea. Los gobernantes judíos pronunciaron estas palabras para propia condenación de ellos. Ellos admitían que Jesús estaba lleno de muchas señales. Entonces, ¿por qué no creían en Él? Esta es una gran pregunta, hermano. ¿Por qué no creyeron en Él? No querían creer porque preferían sus pecados que al Salvador. Miren, hermano, hay gente que prefiere lo malo a lo bueno. Seguir sus sendas que los caminos del Señor. Entonces estos hombres, hermano, procuraron matarlo, hermano. La palabra de Caifás adquiere un especial significado. Se subraya por parte de Juan, que era sumo sacerdote en aquel año, responsable por sus actos. Representa el poder opresor y al mismo tiempo instrumento de Dios. Este hombre que encarna el autoritarismo interviene con violencia frente al Sanedrín y le dice: vosotros no sabéis nada. Dice, al mismo tiempo apela a la conveniencia de los religiosos. Os conviene, es necesario que perezca un hombre, porque ahí ellos se veían salvada su condición religiosa, social, ante Roma, hermano, porque ellos eran uno de los privilegiados en aquella ciudad, en aquellos tiempos. Ellos querían estar bien con Roma y bien con Dios. Y el mismo Caifás apela ante Pilato, hermano. Mire, y Caifás le dice: es que estamos preocupados por tu gobierno, sabiendo que ellos eran esclavos de Roma, hermano. Estaban preocupados
porque su gobierno se puede venir abajo, porque a Jesús le decían el rey de los judíos. Y hay un complot y que quieren acabar con tu gobierno, Pilato. Mire, los hombres, hermano, hasta venden sus propios principios, hermano, por tener poder, por conservar un lugar de privilegio, hermano. Dios tenga misericordia de todos estos hombres que llevaron a Jesús al Calvario de la cruz, hermano. Entonces estos hombres, hermano, estos gobernantes, ya hicieron lo imposible por hacerlo, hermano. Lo imposible lo hicieron posible, porque llevaron a Jesús ante Roma, porque ellos como ciudadanos judíos no podían dar muerte, hermano. Tenía que haber una autoridad superior, que era Roma. Por eso fue llevado ante Pilato, hermano. Y esto fue, hermano, el plan de Jesús, hermano, para darle muerte, hermano. Estos hombres que no tuvieron piedad del Hijo de Dios, hermano, por conservar sus lugares de privilegio. Y a veces nosotros, hermano, tenemos lugares de privilegio en que no le concedemos la honra y la gloria al Señor y el lugar que a Él le corresponde, hermano. Nosotros debemos salir de nuestro lugar de privilegio y adorar y bendecir y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ayuda a entender este pasaje, hermano, para que podamos, hermano, hacer lo que realmente debe hacer un hijo de Dios, hermano. Alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos sigue ayudando. Entonces, el segundo, aquí los hombres, dice, ya el pacto estaba hecho, el pueblo, dice, el segundo se orienta más al pueblo judío como raza, un sentimiento de racismo de parte de ellos, una nación relacionada con su templo y con sus sumos sacerdotes. Este pueblo judío no compartía con otros pueblos, se sentían privilegiados por ser el pueblo de Dios y los relacionaban todo con su raza y con su templo y con sus sumos sacerdotes. Esa era la vida de un judío en esos tiempos, hermano. Y que venga el hijo del carpintero a trastocar todo esto, hermano. Tuvieron que hacer esta causa, hermano, de darle muerte al Hijo de Dios. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude en esta hora, hermano, para poder guardarnos para el Señor. Estos hombres este hombre que profetizó y fue en favor de nuestro hermano. Mire, cuando dice este hombre, dice, y no solo por los judíos, sino para congregar a todas las otras naciones, hermano. De entre los gentiles caímos nosotros también, hermano. Dice, las palabras de Caifás suenan que así como que comprendiese la razón de la venida del Hijo de Jesús al mundo. Casi pensaríamos que Caifás había aceptado a Jesús como el sustituto de los pecadores. Pero por desgracia no era así. Lo que dijo era verdad, pero él mismo no creyó en Jesús para salvación de su alma. Esto explica cómo Caifás habló como lo hizo. No lo hizo por sí mismo, es decir, no dijo estas cosas por su propia mente. Esto le fue dado de parte de Dios con un mensaje más profundo de lo que él creía. Era una profecía divina de que Jesús iba a morir por la nación de Israel. Fue dada por Caifás, porque era el sumo sacerdote de aquel año. Dios habló por medio de él, por el oficio que desempeñaba, y no debido a su propia rectitud personal, porque era hombre pecador. La profecía de Caifás no era que el Señor moriría solo por la nación de Israel, sino también para congregar en uno a sus escogidos de entre todos los gentiles de la tierra. Bendito sea el Señor.
Y aquí llegamos, hermano, al final de esta parte, de lo que el hombre profetiza. Algunos creen que Caifás se refería a los judíos dispersados por toda la tierra, pero seguramente sus palabras se refieren a los gentiles que iban a creer en Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Por medio de la predicación del Evangelio, nosotros íbamos a creer en este Jesús, en este bendito y buen Salvador. El tercer paso de esta tarde, mis hermanos, nos lleva cuando estos hombres toman la peor decisión acerca de Jesús. Dice, el discurso de Caifás tiene éxito. La declaración del Sanedrín es matarle. Bendito sea el Señor. El plan para matar a Jesús ya había sido fijado. Así la farsa del juicio sería el próximo paso. Jesús ya no será matado por un linchamiento de muerte del maestro. Será resultado de un proceso legal. Como les decía, ellos no tenían autoridad para dar muerte a nadie. Solamente una autoridad superior a ellos podía hacerlo. Y esa autoridad era Roma. Por eso ahora Jesús es presentado ante Roma, hermano, ante Pilato. Y le presentan a un sedicioso, a uno que quiere acabar con su reino, hermano. Un hombre que no tenía, sus manos estaban limpias, solamente hablaba la palabra del Señor. Y esa es la mejor palabra, hermano. Esa es la mejor arma del Hijo de Dios, la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor son vida, hermano. Transforman, cambian, hermano. Y Jesús tenía la palabra de Dios, hermano. Esa palabra que cambiaba y transformaba, hermano. Eran espíritu y eran vida, hermano. Y por tener esas dos palabras, hermano, espíritu y vida, le dieron muerte. En vez de haber creído en Él, prefirieron sus pecados que salvarse de sus pecados. Entonces dice, sin embargo, en la sentencia de muerte que le dieron los poderosos, Jesús es el que tiene pleno control de la situación. Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos para darle muerte para planear todo lo que ellos tenían que hacer. Dice que Jesús se había apartado del pueblo. Entonces estos hombres se confabularon y se dieron muchas casualidades, hermano. Bueno, sabemos que en el Señor no existen las casualidades, todo es plan de Dios, hermano. Dice que Jesús, si vemos más adelante, dice que Jesús se apartó a una ciudad cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y allí Jesús estuvo con sus discípulos, mientras ellos maquinaban ante Roma la sentencia de conseguir la sentencia de muerte de Jesús. En un tiempo récord, hermano, en un tiempo récord, consiguieron que a Jesús se le prendiese, se le detuviese y se le diese muerte, hermano. Porque era necesario que un hombre muriese por toda la nación, hermano, por todo un pueblo. Entonces, algunos habían llegado entonces, miren, había una fiesta pascual en esos días, hermano. Era la misma celebración desde aquel cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto. La fiesta pascual significaba cuando el hombre entraba en purificación, cuando los hombres fueron salvados y fueron rescatados de Egipto, hermano. La sangre ahí derramaban la sangre de un animal por la purificación de sus vidas. Y recordaban lo que Dios había hecho en ellos cuando en las plagas para salir de Egipto, en la última plaga, cuando Dios le dice al faraón, libera a este pueblo, si no van a morir todos tus primogénitos.
libéralos. Y el faraón no creyó, no aceptó a la voz del profeta, y la orden que le da Dios al profeta le dice que en todos sus lugares, en todas sus casas pusieran un dintel por el cual no pasará el ángel de la muerte. Se derramó la sangre de un cordero, hermano. Y Jesús era el mismo cordero pascual, hermano. Ese mismo que ellos celebraban, hermano, era el mismo a que le estaban dando muerte. Miren lo que son las cosas de la vida, hermano. Solamente Dios pudo haber hecho todo esto, hermano. Solamente Dios pudo haber causado todo esto, hermano. Que Jesús vino a ser el cordero pascual de estos hombres, hermano. Y estos le rechazaron. Esa sangre vertida en la cruz, hermano, es la que nos libró, nos salvó, nos transformó, nos dio vida eterna, nos dio la facultad de ser hijos de Dios. Dice que por sus llagas fuimos curados, por su sangre vertida en la cruz, hermano. Sin derramamiento de sangre no había expiación de pecados. Y este era el cordero. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Bendito sea nuestro Señor, que aquí, hermano, estos hombres tomaron la peor decisión de sus vidas, las que les causó la muerte espiritual eterna para aquellos hombres, hermano, de no reconocer, de no haber aceptado al Hijo de Dios. Y no solamente no lo aceptaron, sino le dieron muerte, hermano. Le dieron muerte, hermano, a este Señor Jesús. La peor decisión que pueden haber tomado, la declaración de que la Pascua de los judíos estaba cerca, nos recuerda que nos estamos aproximando a la conclusión del ministerio público del Señor. Era en esta precisa Pascua en la que Él iba a ser crucificado. Se demandaba que los celebrantes acudiesen antes de la Pascua para purificarse. Estos hombres fueron, ¿de qué se purificaron? De condenación. Se volvieron al pecado. No hubo purificación en ellos, porque no aceptaron a este Cordero Pascual. Ellos vivían de las tradiciones, ellos vivían del poder económico, ellos vivían de su situación de privilegio. Y no aceptaron a este Salvador bendito, hermano. El Señor nos ayuda, hermano, a guardarnos para Él, hermano. Al igual que las palabras de Caifás, sus acciones están controladas por la gracia salvadora de Dios. Todo fue plan del Señor, hermano. Las palabras de este hombre que le dijo ahí en el concilio, es necesario que merezca un hombre, era la gracia salvadora de Dios que lo usó, hermano. La peor decisión acerca de Jesús tomada por los judíos se convertiría en la decisión para el sacrificio pascual. La peor decisión que tomaron ellos, hermano, fueron que a Cristo lo crucificaron en el madero de la cruz. Le dieron muerte. El Señor nos ayude, hermano. Y mire, y gracias a estos hombres, gracias a Caifás, al Sanedrín y a todos estos hombres, hermano, hoy nosotros alcanzamos salvación y vida eterna, hermano. Cuando no éramos dignos de nada, hermano, Él se bajó de una cruz y nos hizo dignos. Nos dio la salvación y la vida eterna. Este es su Señor y este es nuestro Señor. Y este es el plan de salvación que tuvo el Señor para con nosotros, hermano. Que permitió que a su Hijo unigénito le diera muerte, hermano. Estaba todo en los planes del Señor. Ayúdenos, Señor, a guardar esta palabra, hermano, en nuestros corazones. A conservarnos para Él, a cuidarnos para Él, a ser testigos de Él, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros no estuvimos allí cuando fue resucitado Lázaro, pero hemos estado cuando
ha sanado a una hermana, a un hermano, cuando el Señor me ha librado de algo a mí, lo ha librado de algo de usted, lo ha sacado de alguna situación, somos testigos de ello, hermano, y debemos seguir a Jesús y servirle como nuestro único y personal Salvador. Esta enseñanza, hermano, quede grabada en nuestras vidas, en lo más profundo de nuestro corazón, hermano, porque hubieron hombres que dieron muerte a Jesús, y gracias a eso, hermano, hoy nosotros podemos tener vida eterna, hermano. El Señor nos ayude, nos guarde, hermano, podamos ser agradecidos de toda esta misericordia, ser consecuentes de este sacrificio de Cristo Jesús, y podernos guardarnos y podamos cuidarnos, hermano, para honrar y bendecir a este Dios que transformó nuestras vidas, que cambió mi ser, cambió su ser, y hoy podemos decir abiertamente, somos hijos de Dios, porque al aceptar a Jesús, somos realmente hijos de Dios. El Señor nos ayude, nos guarde, hermano, y esta palabra, hermano, a lo mejor muy limitada en el tiempo, pudimos habernos explayado mucho más en detalle, pero por asunto de tiempo no podemos hacerlo, hermano. Lea la palabra del Señor, lea todo lo que es el Evangelio de San Juan, donde nos presentan el plan de salvación. De aquí ya está dando ya Juan, está subrayando el plan perfecto de Dios para nuestra redención. Alabo a Dios y bendigo a Dios por su amor y por su misericordia. Y para Él, solo para Él, sea honra y gloria de hoy y siempre. Hermano, abra usted en su casita, lee los textos, porque aquí no lo podemos decir, obviamente, por este medio, pero usted lea el versículo 53 y el 54. Léalo, recítelo en su casa, en su hogar, o donde esté, en su auto, en la calle, y pueda decir al Señor Jesús, aquí como dice la palabra del Señor: así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y se quedará también con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. Para el Señor sea toda honra y gloria desde hoy y siempre. Que el Señor les bendiga.